Mis padres tomaron la foto navideña familiar con mi hermano adoptivo y sin mí para mostrar su familia perfecta. Pero mi abuela les da un regalo adelantado que los hace llorar a mares. Yo de 17 años tengo un hermano menor, Nathan, que tiene 15 años. Siempre he tenido la sensación de que mis padres lo prefieren a él sobre mi Nathan. Es adoptado. Mis padres lo adoptaron hace unos 9 años, pero encaja perfectamente en nuestra familia. De hecho, incluso diría que parece más parte de nuestra familia y como él. Tipo de niño que mis padres deberían tener, que yo misma no digo esto porque quiera, sino porque mis padres han bromeado sobre esto varias veces. Siento que realmente no lo dicen en broma. Mi familia es realmente convencionalmente atractiva y no estoy bromeando. Podrían estar en la portada de alguna revista familiar. Yo, desafortunadamente, no encajó. Fui diagnosticada con diabetes tipo 2 cuando era niña y eso hizo muy difícil para mí perder peso. Mis padres intentaron controlar mis porciones y lo que consumía era estrictamente monitoreado por ellos, pero así no se puede vivir. Solía tener que comer en secreto porque realmente sentía que me estaban matando de hambre. Ya era muy difícil para mí mantener un peso saludable y debido a mis hábitos alimenticios regulares se volvió imposible perder peso. Voy a ser honesta, estoy bastante pasada de peso. Luego hace unos 6 meses fui diagnosticada con fibromialgia y durante los últimos 3 meses me he visto obligada a usar una silla de ruedas intermitentemente porque los síntomas son tan severos y tengo brotes con bastante frecuencia. No sé realmente la razón de eso todavía, así que ni siquiera puedo evitar que ocurra. La vida ya había sido bastante difícil para mí antes, ya que siempre fui una niña introvertida e incluso en casa la forma en que me trataban no era exactamente ideal, pero ahora después de mi diagnóstico las cosas han empeorado. Antes solo era una niña con sobrepeso, pero ahora soy esa niña gorda en una silla de ruedas. Estaba luchando mentalmente y mis padres no hicieron nada para mejorar mi situación. En cambio empezaron a aún más porque por su comportamiento era bastante evidente que me consideraban una carga para su familia, así que comencé a encerrarme en mi habitación tanto como pudiera porque realmente no quería molestarlos. Es increíblemente solitario, pero no puedo evitarlo. Realmente no quiero sentir que estoy decepcionando constantemente a todos a mi alrededor. Siempre sentí que realmente no me querían como parte de su familia, pero lidiaba con eso sacudiendo estos pensamientos. Sin embargo, después del incidente que ocurrió hace un par de semanas se volvió mucho más difícil simplemente hacerlo. Casi 3 semanas atrás mis padres estaban discutiendo la postal navideña que enviamos cada año al resto de la familia. Al día siguiente, como cada año, me vestí con el atuendo rojo y fui a la sala para ser parte de la foto familiar. Ha sido un ritual durante años y pensé que aunque todo hubiera cambiado, al menos esto seguiría siendo constante y todavía me sentiría parte de mi propia familia. Pero también me lo quitaron tan pronto como me vieron. Se pusieron muy incómodos y dijeron que habían pensado que quizás esta vez solo serían ellos 3 porque yo estaba en silla de ruedas ese día y no querían arruinar la foto. Me sorprendió que dijeran algo así, pero intenté negociar con ellos. Dije que intentaría ponerme de pie para un par de fotos y realmente no sería tan malo para mí, pero insistieron en que debía quedarme en la silla de ruedas y simplemente dejarles tomar las fotos. Eso me dejó muy claro que no querían que estuviera en la foto de ninguna manera, en el sentido más literal de la frase, así que volví a mi habitación y lloré hasta quedarme dormida. Y lo peor fue que nadie siquiera vino a ver cómo estaba. Fue un día horrible al final de un año horrible y simplemente no pude soportarlo, así que ese día finalmente llamé a mi abuela y le conté todo lo que estaba pasando. Mi abuela es la madre de mi padre y es una persona maravillosa. Mi abuelo falleció cuando mi padre tenía solo 10 años y desde entonces ella ha construido una vida para sí misma desde cero. Es realmente fuerte e inspiradora. Y me quiere más que a nadie. Me hubiera ido a vivir con ella, pero realmente estaba esperando que en algún momento mis padres cambiaran y me trataran mejor, pero ese día me di cuenta de que eso nunca iba a pasar. Mi abuela sabía que mis padres no me trataban bien y varias veces me había preguntado si quería mudarme con ella. Ese día le dije que realmente quería irme, quería dejar esta casa y vivir con ella porque claramente no me querían aquí. Lo había sabido durante mucho tiempo, pero aún estaba luchando conmigo misma tratando de no creerlo porque al final del día seguían siendo mis padres y esta era mi familia. Pero si esta era mi familia, probablemente estaría mejor sin ella. Mis padres tomaron la foto navideña familiar con mi hermano adoptivo y sin mí para mostrar su familia perfecta. Pero mi abuela les da un regalo adelantado que los hace llorar a mares. Yo de 17 años tengo un hermano menor, Nathan, que tiene 15 años. Siempre he tenido la sensación de que mis padres lo prefieren a él sobre mi Nathan. Es adoptado. Mis padres lo adoptaron hace unos 9 años, pero encaja perfectamente en nuestra familia. De hecho, incluso diría que parece más parte de nuestra familia y como él. Tipo de niño que mis padres deberían tener, que yo misma no digo esto porque quiera, sino porque mis padres han bromeado sobre esto varias veces. Siento que realmente no lo dicen en broma. Mi familia es realmente
Convencionalmente atractiva y no estoy bromeando, podrían estar en la portada de alguna revista familiar. Yo, desafortunadamente, no encajó. Fui diagnosticada con diabetes tipo 2 cuando era niña y eso hizo muy difícil para mí perder peso. Mis padres intentaron controlar mis porciones y lo que consumía era estrictamente monitoreado por ellos, pero así no se puede vivir. Solía tener que comer en secreto porque realmente sentía que me estaban matando de hambre. Ya era muy difícil para mí mantener un peso saludable y debido a mis hábitos alimenticios regulares se volvió imposible perder peso. Voy a ser honesta, estoy bastante pasada de peso. Luego hace unos 6 meses fui diagnosticada con fibromialgia y durante los últimos 3 meses me he visto obligada a usar una silla de ruedas intermitentemente porque los síntomas son tan severos y tengo brotes con bastante frecuencia. No sé realmente la razón de eso todavía, así que ni siquiera puedo evitar que ocurra. La vida ya había sido bastante difícil para mí antes, ya que siempre fui una niña introvertida. Incluso en casa la forma en que me trataban no era exactamente ideal, pero ahora después de mi diagnóstico las cosas han empeorado. Antes solo era una niña con sobrepeso, pero ahora soy esa niña gorda en una silla de ruedas. Estaba luchando mentalmente y mis padres no hicieron nada para mejorar mi situación. En cambio empezaron a aún más porque por su comportamiento era bastante evidente que me consideraban una carga para su familia, así que comencé a encerrarme en mi habitación tanto como pudiera porque realmente no quería molestarlos. Es increíblemente solitario, pero no puedo evitarlo. Realmente no quiero sentir que estoy decepcionando constantemente a todos a mi alrededor. Siempre sentí que realmente no me querían como parte de su familia, pero lidiaba con eso sacudiendo estos pensamientos. Sin embargo, después del incidente que ocurrió hace un par de semanas se volvió mucho más difícil simplemente hacerlo. Casi 3 semanas atrás mis padres estaban discutiendo la postal navideña que enviamos cada año al resto de la familia. Al día siguiente, como cada año, me vestí con el atuendo rojo y fui a la sala para ser parte de la foto familiar. Ha sido un ritual durante años y pensé que aunque todo hubiera cambiado, al menos esto seguiría siendo constante y todavía me sentiría parte de mi propia familia, pero también me lo quitaron tan pronto como me vieron. Se pusieron muy incómodos y dijeron que habían pensado que quizás esta vez solo serían ellos 3 porque yo estaba en silla de ruedas ese día y no querían arruinar la foto. Me sorprendió que dijeran algo así, pero intenté negociar con ellos. Dije que intentaría ponerme de pie para un par de fotos y realmente no sería tan malo para mí, pero insistieron en que debía quedarme en la silla de ruedas y simplemente dejarles tomar las fotos. Eso me dejó muy claro que no querían que estuviera en la foto de ninguna manera, en el sentido más literal de la frase, así que volví a mi habitación y lloré hasta quedarme dormida. Y lo peor fue que nadie siquiera vino a ver cómo estaba. Fue un día horrible al final de un año horrible y simplemente no pude soportarlo, así que ese día finalmente llamé a mi abuela y le conté todo lo que estaba pasando. Mi abuela es la madre de mi padre y es una persona maravillosa. Mi abuelo falleció cuando mi padre tenía solo 10 años y desde entonces ella ha construido una vida para sí misma desde cero. Es realmente fuerte e inspiradora. Y me quiere más que a nadie. Me hubiera ido a vivir con ella, pero realmente estaba esperando que en algún momento mis padres cambiaran y me trataran mejor, pero ese día me di cuenta de que eso nunca iba a pasar. Mi abuela sabía que mis padres no me trataban bien y varias veces me había preguntado si quería mudarme con ella. Ese día le dije que realmente quería irme, quería dejar esta casa y vivir con ella porque claramente no me querían aquí. Lo había sabido durante mucho tiempo, pero aún estaba luchando conmigo misma tratando de no creerlo porque al final del día seguían siendo mis padres y esta era mi familia. Pero si esta era mi familia, probablemente estaría mejor sin ella. Mi abuela fue quien estuvo allí para mí ese día, me calmó y me consoló por teléfono mientras yo seguía llorando. También me dijo que estaría allí en un par de días tan pronto como regresara de su crucero con sus amigos y entonces me llevaría con ella. Si mi abuela tiene un estilo de vida bastante genial. De todos modos le hice prometer que me llevaría y después de eso no dije nada a mis padres porque me di cuenta de que no valía la pena. Ni siquiera se molestaron en disculparse conmigo después de ese incidente. Por irme de la foto fingieron que todo estaba normal y yo también lo hice porque sabía que iba a ser rescatada de este lugar pronto. Mi abuela, fiel a su palabra, apareció en nuestra casa la semana pasada. Durante 7 días enteros apenas hablé con mis padres. Hoy todo lo que hice fue ir a la escuela, regresar a casa y luego quedarme en mi habitación el resto del día. El día que mi abuela vino de visita fui yo quien abrió la puerta para ella y la invité a entrar. Mis padres no tenían ni idea de lo que iba a pasar, así que parecían bastante relajados al tenerla alrededor y actuaban como si todo fuera normal, pero mi abuela no iba a dejar pasar eso. Tan pronto como se sentó les preguntó por qué exactamente no me habían incluido en la postal navideña. Las postales ni siquiera se habían enviado aún, así que mis padres
Estaban realmente confundidos sobre cómo se había enterado, pero luego se dieron cuenta de que debía haberles contado sobre ese incidente y en lugar de actuar con arrepentimiento se volvieron hacia mí y pusieron la peor mirada diciendo que no tenía razones para hacer un gran drama y quejarme a mi abuela. Ofrecieron la misma explicación una vez más, no querían molestarme haciéndome ponerme de pie para la foto y si mi silla de ruedas aparecía en la foto arruinaría la imagen. Hasta ese momento no había dicho nada, pero aproveché la oportunidad para señalar que les había dicho que estaba bien con ponerme de pie por un par de minutos, pero ellos fueron quienes se negaron y eso claramente significaba que no me querían en la foto. Señalé que siempre me habían tratado como un extraña en la familia porque no encajaba con ellos, aunque eso no era mi culpa. Les dije que era irónico que aunque Nathan fuera adoptado lo trataran más como alguien de su propia sangre en lugar de a mí. Solo me consideraban una carga, aunque Nean y yo solíamos ser cercanos. Cuando éramos niños él había observado la forma en que nuestros padres me trataban y había elegido distanciarse de mí también, así que al final me quedé sin absolutamente nadie en esta casa. Al menos Nathan tuvo el buen sentido de mirar hacia otro lado porque sabía que lo que estaba diciendo era verdad. Mis padres se enojaron instantáneamente por decir que Nathan era adoptado, como si no lo supiera. Obviamente estaba al tanto porque tenía 6 años cuando llegó a nuestra familia. Nunca lo había pensado menos como mi hermano solo porque no estaba biológicamente relacionado conmigo, pero mi punto seguía siendo válido. Él siempre recibió el trato que yo no recibí, no porque se pareciera más al hijo de mis padres y yo no. Tal vez había empezado a resentirlos un poco por la forma en que me trataban. Aún así mis padres no aprovecharon la oportunidad para disculparse o siquiera actuar como si estuvieran arrepentidos. Solo dijeron que estaba actuando como una consentida y siendo desagradable al mencionar que Nathan era adoptado solo para justificar mi comportamiento. Incluso dijeron que esperaban una disculpa de mí parte. Ahora estaba a punto de discutir aún más, pero supongo que mi abuela ya había tenido suficiente en ese momento. Ella intervino y dijo que no había necesidad de eso. Ella estaba allí para prevenir que este tipo de maltrato ocurriera de nuevo. Mis padres parecían confundidos, así que ella les dijo que se iba a hacer cargo de mí, ya que nunca se habían molestado en ocultar que me consideraban una carga para la familia. Iba a cumplir 18 años en un par de meses, así que no había necesidad de preocuparse por la custodia. Lo que fuera, podía ir a vivir con ella y estaría completamente bien. Mis padres parecían sorprendidos durante un par de minutos. Nadie dijo nada, pero luego dijeron que si mi abuela realmente quería llevarme con ella, entonces estaba en su derecho de hacerlo. No iban a detenerme, ni siquiera pusieron resistencia, y eso solo confirmó todas mis teorías. Realmente no querían que fuera parte de la familia con amigo fuera, solo quedarían mis padres y Nan, y finalmente podrían tener la familia perfecta que siempre habían querido. Cuando mis padres dijeron que estaban bien con que mi abuela me llevara, pensé que nos iríamos inmediatamente, pero mi abuela solo sonrió y dijo que habían actuado exactamente como ella esperaba. Luego sacó unos papeles, dijo que debería haber hecho esto hace mucho tiempo y les dijo a mis padres que los estaba excluyendo de su testamento ahora, después de que abuela fue quien estuvo allí para mí ese día. Me calmó y me consoló por teléfono mientras yo seguía llorando. También me dijo que estaría allí en un par de días, tan pronto como regresara de su crucero con sus amigos, y entonces me llevaría con ella. Si mi abuela tiene un estilo de vida bastante genial. De todos modos le hice prometer que me llevaría, y después de eso no dije nada a mis padres porque me di cuenta de que no valía la pena. Ni siquiera se molestaron en disculparse conmigo después de ese incidente por irme de la foto. Fingieron que todo estaba normal y yo también lo hice porque sabía que iba a ser rescatada de este lugar pronto. Mi abuela, fiel a su palabra, apareció en nuestra casa la semana pasada. Durante 7 días enteros apenas hablé con mis padres. Hoy todo lo que hice fue ir a la escuela, regresar a casa y luego quedarme en mi habitación el resto del día. El día que mi abuela vino de visita fui yo quien abrió la puerta para ella y la invité a entrar. Mis padres no tenían ni idea de lo que iba a pasar, así que parecían bastante relajados al tenerla alrededor y actuaban como si todo fuera normal, pero mi abuela no iba a dejar pasar eso. Tan pronto como se sentó les preguntó por qué exactamente no me habían incluido en la postal navideña. Las postales ni siquiera se habían enviado aún, así que mis padres estaban realmente confundidos sobre cómo se había enterado, pero luego se dieron cuenta de que debía haberles contado sobre ese incidente y en lugar de actuar con arrepentimiento se volvieron hacia mí y pusieron la peor mirada diciendo que no tenía razones para hacer un gran drama y quejarme a mi abuelo. Ofrecieron la misma explicación una vez más, no querían molestarme haciéndome ponerme de pie para la foto y si mi silla de ruedas aparecía en la foto arruinaría la imagen. Hasta ese momento no había dicho nada, pero aproveché la oportunidad para señalar que les había dicho que estaba bien con ponerme de pie por un par de minutos, pero ellos fueron quienes se
Negaron y eso claramente significaba que no me querían. En la foto señalé que siempre me habían tratado como un extraña en la familia porque no encajaba con ellos, aunque eso no era mi culpa. Les dije que era irónico que aunque Nathan fuera adoptado lo trataran más como alguien de su propia sangre en lugar de a mí. Solo me consideraban una carga. Aunque Nean y yo solíamos ser cercanos cuando éramos niños, él había observado la forma en que nuestros padres me trataban y había elegido distanciarse de mí también, así que al final me quedé sin absolutamente nadie en esta casa. Al menos Nathan tuvo el buen sentido de mirar hacia otro lado porque sabía que lo que estaba diciendo era verdad. Mis padres se enojaron instantáneamente por decir que Nathan era adoptado, como si no lo supiera. Obviamente estaba al tanto porque tenía 6 años cuando llegó a nuestra familia. Nunca lo había pensado menos como mi hermano solo porque no estaba biológicamente relacionado conmigo, pero mi punto seguía siendo válido. Él siempre recibió el trato que yo no recibí, no porque se pareciera más al hijo de mis padres y yo no. Tal vez había empezado a resentirlos un poco por la forma en que me trataban. Aún así mis padres no aprovecharon la oportunidad para disculparse o siquiera actuar como si estuvieran arrepentidos. Solo dijeron que estaba actuando como una consentida y siendo desagradable al mencionar que Nathan era adoptado solo para justificar mi comportamiento. Incluso dijeron que esperaban una disculpa de mí parte. Ahora estaba a punto de discutir aún más, pero supongo que mi abuela ya había tenido suficiente en ese momento. Ella intervino y dijo que no había necesidad de eso. Ella estaba allí para prevenir que este tipo de maltrato ocurriera de nuevo. Mis padres parecían confundidos, así que ella les dijo que se iba a hacer cargo de mí, ya que nunca se habían molestado en ocultar que me consideraban una carga para la familia. Iba a cumplir 18 años en un par de meses, así que no había necesidad de preocuparse por la custodia. Lo que fuera, podía ir a vivir con ella y estaría completamente bien. Mis padres parecían sorprendidos durante un par de minutos. Nadie dijo nada, pero luego dijeron que si mi abuela realmente quería llevarme con ella, entonces estaba en su derecho de hacerlo. No iban a detenerme, ni siquiera pusieron resistencia, y eso solo confirmó todas mis teorías. Realmente no querían que fuera parte de la familia con amigo fuera. Solo quedarían mis padres y Nan, y finalmente podrían tener la familia perfecta que siempre habían querido. Cuando mis padres dijeron que estaban bien con que mi abuela me llevara, pensé que nos iríamos inmediatamente, pero mi abuela solo sonrió y dijo que habían actuado exactamente como ella esperaba. Luego sacó unos papeles, dijo que debería haber hecho esto hace mucho tiempo y les dijo a mis padres que los estaba excluyendo de su testamento. Ahora, después de que ella falleciera, todo lo que tenía iría para mí y Nathan. Al principio no entendía las implicaciones de esto, pero supongo que mis padres sí lo hicieron porque inmediatamente pasaron a modo defensivo y dijeron que era increíblemente injusto que ella los tratara así solo porque yo era consentida y exigente. Realmente no lo había pensado, pero mi abuela era bastante adinerada, ya que fue una de las principales agentes inmobiliarios antes de retirarse hace un par de años, así que tenía sentido que tuviera mucho dinero. No lo había pensado mucho porque amo a mi abuela por lo que es, no por su dinero, a diferencia de mis padres. De todos modos, luego les dijo a mis padres que no les dejaría nada e incluso les mostró la documentación al respecto. Ellos empezaron a llorar y dijeron que ella estaba siendo horrible y que no podía hacerles eso, pero a mi abuela literalmente no le importó. Solo me dijo que regresara a mi habitación, empacara todo lo que necesitaba y luego viniera con ella. Afortunadamente ya tenía casi todo empacado desde que tuve una semana para prepararme, así que solo tuve que sacar todo. Incluso mientras lo hacía, mis padres seguían llorando, suplicando y negociando con mi abuela, pero ella simplemente los ignoró. Nathan no dijo nada, solo se quedó en un rincón tratando de desaparecer de la habitación mientras me iba. Él fue la única persona que se molestó en decirme adiós. Mis padres estaban demasiado ocupados discutiendo con mi abuela como para siquiera notar que yo también me iba. Pronto nos fuimos y desde entonces he estado viviendo con mi abuela. Su casa está mucho más cerca de mi escuela, así que puedo dormir mucho más porque no tengo que despertarme temprano para el autobús y puedo simplemente ir en silla hasta la escuela. Siento que debería haberme mudado con ella antes, pero al menos más vale tarde que nunca. Mis padres no se han molestado en contactarme desde que me fui, pero Nean me envió un mensaje poco después. Reconoció que nunca lo había tratado mal, pero que en realidad se había distanciado de mí. Tal vez sin darse cuenta había permitido que la forma en que nuestros padres me trataban influyera en su comportamiento hacia mí también. Ni siquiera se dio cuenta hasta que lo mencioné, pero ahora que lo sabía quería compensarlo pidiéndome disculpas. Dijo que estaba realmente agradecido por esta familia, porque de no haber sido por nosotros probablemente aún estaría con sus padres biológicos y tendría una vida mucho peor. No solo estaba agradecido con mis padres por adoptarlo, sino también conmigo por siempre tratarlo como a mi propio hermano, y a mi abuela también. Nathan me dijo que quería tener un nuevo comienzo conmigo, así que hemos estado pasando tiempo juntos en la escuela para
Reparar nuestra relación ha sido un poco raro durante los últimos años. Desde que cumplió 13 se había vuelto muy distante conmigo, pero ahora siento que poco a poco estoy recuperando al antiguo Nathan que solía ponerme en un pedestal. De todos modos, esto no es sobre eso, es solo que me dijo algo en una conversación ayer mientras estábamos juntos que realmente se quedó conmigo mientras hablábamos. Simplemente le pregunté qué pasaba en casa porque no pude evitar querer saber qué hacían mis padres. Nathan me dijo que la situación en casa no estaba muy bien porque aparentemente el juego de culpas entre mis padres ya había comenzado. Mi mamá estaba culpando a mi papá por haberme alejado toda mi vida e incluso por el incidente que ocurrió el otro día porque aparentemente había sido idea suya no incluirme en la foto. Mi papá la culpaba a ella por hacerme sentir como una carga porque la mayor parte del tiempo era mi madre quien reaccionaba exageradamente y parecía que tenerme como hija era el trabajo más duro del mundo para ella. Nathan me dijo que al ritmo en que iban las cosas tenía miedo de que pudieran solicitar el divorcio. Lo mencionó de manera muy casual, pero no he podido dejar de pensar en ello desde entonces. Sé que es muy estúpido de mi parte pensar en esto. Incluso considerar esta posibilidad, pero es solo que he comenzado a sentir que si se divorcian podría ser mi culpa. Podría ser porque reaccioné de manera exagerada, porque tal vez realmente no querían hacerme sentir como una carga o lo que sea. Probablemente ni siquiera intentaron ofenderme el día de la sesión de fotos, pero yo me lo tomé muy en serio. Honestamente no sé qué pensar, pero sé con certeza que estaría muy molesta si mis padres decidieran divorciarse sin importar lo que esté pasando con ellos y conmigo. Ahora me siento como una idiota por siquiera considerar de estas cosas, pero no puedo evitarlo. Simplemente es lo que está en mi cabeza y he intentado todo para sacarlo de mi mente, pero no puedo hacerlo así. Que estoy aquí ya que siento que necesito un poco de reafirmación en este momento y no hay mejor lugar para buscar esa opinión imparcial y objetiva que Reddit. Entonces ella falleciera, todo lo que tenía iría para mí y Nathan. Al principio no entendía las implicaciones de esto, pero supongo que mis padres sí lo hicieron porque inmediatamente pasaron a modo defensivo y dijeron que era increíblemente injusto que ella los tratara así solo porque yo era consentida y exigente. Realmente no lo había pensado, pero mi abuela era bastante adinerada ya que fue una de las principales agentes inmobiliarios antes de retirarse hace un par de años, así que tenía sentido que tuviera mucho dinero. No lo había pensado mucho porque amo a mi abuela por lo que es, no por su dinero, a diferencia de mis padres. De todos modos, luego les dijo a mis padres que no les dejaría nada e incluso les mostró la documentación al respecto. Ellos empezaron a llorar y dijeron que ella estaba siendo horrible y que no podía hacerles eso, pero a mi abuela literalmente no le importó. Solo me dijo que regresara a mi habitación, empacara todo lo que necesitaba y luego viniera con ella. Afortunadamente ya tenía casi todo empacado desde que tuve una semana para prepararme, así que solo tuve que sacar todo. Incluso mientras lo hacía, mis padres seguían llorando, suplicando y negociando con mi abuela, pero ella simplemente los ignoró. Nathan no dijo nada, solo se quedó en un rincón tratando de desaparecer de la habitación mientras me iba. Él fue la única persona que se molestó en decirme adiós. Mis padres estaban demasiado ocupados discutiendo con mi abuela como para siquiera notar que yo también me iba. Pronto nos fuimos y desde entonces he estado viviendo con mi abuela. Su casa está mucho más cerca de mi escuela, así que puedo dormir mucho más porque no tengo que despertarme temprano para el autobús y puedo simplemente ir en silla hasta la escuela. Siento que debería haberme mudado con ella antes, pero al menos más vale tarde que nunca. Mis padres no se han molestado en contactarme desde que me fui, pero Nean me envió un mensaje poco después. Reconoció que nunca lo había tratado mal, pero que en realidad se había distanciado de mí. Tal vez sin darse cuenta había permitido que la forma en que nuestros padres me trataban influyera en su comportamiento hacia mí también. Ni siquiera se dio cuenta hasta que lo mencioné, pero ahora que lo sabía quería compensarlo pidiéndome disculpas. Dijo que estaba realmente agradecido por esta familia, porque de no haber sido por nosotros probablemente aún estaría con sus padres biológicos y tendría una vida mucho peor. No solo estaba agradecido con mis padres por adoptarlo, sino también conmigo por siempre tratarlo como a mi propio hermano, y a mi abuela también. Nathan me dijo que quería tener un nuevo comienzo conmigo, así que hemos estado pasando tiempo juntos en la escuela para reparar nuestra relación. Ha sido un poco raro durante los últimos años. Desde que cumplió 13 se había vuelto muy distante conmigo, pero ahora siento que poco a poco estoy recuperando al antiguo Nathan que solía ponerme en un pedestal. De todos modos, esto no es sobre eso, es solo que me dijo algo en una conversación ayer mientras estábamos juntos que realmente se quedó conmigo mientras hablábamos. Simplemente le pregunté qué pasaba en casa porque no pude evitar querer saber qué hacían mis padres. Nathan me dijo que la situación en casa no estaba muy bien porque aparentemente el juego de culpas entre mis padres ya había comenzado. Mi mamá estaba culpando a mi papá por haberme alejado toda mi vida e incluso por el
Incidente que ocurrió el otro día porque aparentemente había sido idea suya no incluirme en la foto. Mi papá la culpaba a ella por hacerme sentir como una carga porque la mayor parte del tiempo era mi madre quien reaccionaba exageradamente y parecía que tenerme como hija era el trabajo más duro del mundo para ella. Nathan me dijo que al ritmo en que iban las cosas tenía miedo de que pudieran solicitar el divorcio. Lo mencionó de manera muy casual, pero no he podido dejar de pensar en ello desde entonces. Sé que es muy estúpido de mi parte pensar en esto. Incluso considerar esta posibilidad, pero es solo que he comenzado a sentir que si se divorcian podría ser mi culpa. Podría ser porque reaccioné de manera exagerada, porque tal vez realmente no querían hacerme sentir como una carga o lo que sea. Probablemente ni siquiera intentaron ofenderme el día de la sesión de fotos, pero yo me lo tomé muy en serio. Honestamente no sé qué pensar, pero sé con certeza que estaría muy molesta si mis padres decidieran divorciarse sin importar lo que esté pasando con ellos y conmigo. Ahora me siento como una idiota por siquiera considerar de estas cosas, pero no puedo evitarlo. Simplemente es lo que está en mi cabeza y he intentado todo para sacarlo de mi mente, pero no puedo hacerlo así. Que estoy aquí ya que siento que necesito un poco de reafirmación en este momento y no hay mejor lugar para buscar esa opinión imparcial y objetiva que Reddit. Entonces, soy la mala por ofenderme porque mis padres no querían que estuviera en la foto familiar para nuestra postal de Navidad y contarle a mi abuela sobre ello. Edición. Bueno, solo para aclarar un par de cosas, mi abuela cambió su testamento y dejó todo para mí y Nathan porque nuestros padres habían metido la pata, pero Nathan no lo había hecho. Admito que la forma en que se había comportado conmigo no había sido exactamente agradable, pero de nuevo él solo es un niño al igual que yo, ni siquiera está cerca de los 18 y creo que merece una oportunidad para redimirse. Tanto mi abuela como yo creemos que no merece ser castigado y alejado de su familia por lo que hicieron nuestros padres. Si actuamos de la misma manera no habría ninguna diferencia entre nosotros y mis padres, así que creo que fue bastante justo que mi abuela incluyera a Nathan en el testamento. También en cuanto a las personas que preguntaban sobre sus padres biológicos, su madre tenía alrededor de 19 años cuando lo tuvo y tuvo que abandonar la universidad. Por eso la guinda del pastel es que también estaba luchando con problemas de abuso de sustancias. Desafortunadamente el padre de Nathan se fue un par de meses después de que él naciera y entró y salió de su vida de manera intermitente. Mis padres conocían a la prima de la madre biológica de Nean ya que habían ido a la universidad juntos, lo cual es como mis padres pudieron en Nean. Los abuelos maternos de Nathan intentaron darle a su hija varias oportunidades para enderezar su vida y ser una buena madre para él, pero ella simplemente no pudo hacerlo, así que cuando Nean cumplió 6 años sus abuelos decidieron convencer a su hija para que lo diera en adopción porque no solo estaba arruinando su vida sino que también estaba estropeando su futuro. Mis padres por coincidencia habían estado pensando en adoptar un segundo niño porque querían otro hijo, pero el primer embarazo de mi madre había sido bastante complicado y no quería arriesgarse a pasar por eso de nuevo. Así que la tía de Nathan habló con mis padres y ellos acogieron a Nathan durante un tiempo antes de adoptarlo. Oficialmente sus abuelos han mantenido el contacto con él y se encuentran con él cada mes, pero él nunca ha vuelto a ver a sus padres biológicos desde que fue adoptado. Su madre afirma que ha sido difícil para ella volver a verlo. Y su padre ha desaparecido por completo de su vida desde entonces. Él ha sido mi hermano. No ha habido debate al respecto. Puede que haya mencionado el hecho de que él fue adoptado y me siento un poco culpable por eso. No debí haberlo hecho, pero estaba muy frustrada y en él calor del momento perdí el control, pero desde entonces me he disculpado con él y estamos tratando de volver a tener una buena relación porque realmente no quiero perderlo. Nos perdimos durante un par de años debido a nuestros padres, pero no vamos a permitir que eso vuelva a suceder. De hecho, incluso le he dicho que si las cosas se ponen demasiado difíciles para él en casa debido a las peleas constantes entre nuestros padres, es bienvenido a venir a vivir conmigo y con nuestra abuela. Actualización. Muchas gracias por todos los comentarios y por el apoyo que me han mostrado. Ha sido abrumador lidiar con esto. Pero me siento mejor al saber que hay muchas personas que han estado en una situación similar porque antes me sentía realmente sola. Sin embargo, saber que ustedes han superado esto me da esperanza. Tomé el consejo que la mayoría de ustedes me dio. Hablé con mi abuela sobre cómo me sentía, como si fuera responsable de las peleas de mis padres. Ella, como todos los demás, me dijo que no tenía nada de que sentirme culpable. Finalmente había tomado una posición por mí misma después de años de tolerar la forma en que me habían maltratado. No había nada de malo en eso. Había hecho literalmente todo lo posible para que ellos se dieran cuenta de mi valor. Había soportado mucho tiempo tratando de adaptarme a su familia, pero seguían rechazándolo contra el otro, y eso realmente no es mi culpa. No necesito flagelarme por ello. Eso es cierto, ¿verdad? Supongo que ahora mis padres no tienen a nadie quien culpar en casa y no quieren desquitarse con Nathan, así que
Están descargando toda su ira y frustración el uno contra el otro. Si se divorcian, será muy triste, pero no será mi problema, y si deciden quedarse juntos, eso será lo mejor para ellos. Sea lo que sea que pase, yo me mantendré al margen. También he hablado con Nathan sobre esto. Me dijo que solo había compartido lo que estaba pasando en casa porque yo lo había preguntado, pero no tenía la intención de hacerme sentir culpable por ello. Lo sé, así que le dije que no era culpa suya de todos modos, pero solo quería que supiera que si quiere puede venir a vivir conmigo, porque sé que podría terminar culpándose a sí mismo también, y no quiero eso para él. Me dijo que lo pensaría, pero en este momento prefiere quedarse con nuestros padres porque aún les debe eso. Entiendo un poco su punto de vista, así que no tengo resentimientos hacia él. Nos hemos prometido que sin importar lo que pase con él resto de la familia, no permitiremos que eso nos vuelva en contra el uno del otro, y realmente espero que podamos mantener esa promesa. Actualiza 2. Pues mis padres vinieron a visitarme hoy. Cuando regresé a casa después de la escuela, estaban en la sala de estar con mi abuela. En cuanto entré, ella me dijo que estaban allí para hablar conmigo. No tenía ánimo para hablar con ellos ya que había tenido un día bastante malo en la escuela. Les dije que sea lo que sea que quisieran decirme podían enviarlo por correo electrónico o venir más tarde, porque estaba realmente agotada y necesitaba tomar una siesta. Me dijeron que habían tomado tiempo libre en el trabajo específicamente para hablar conmigo porque querían que volviera con ellos. Como me voy a la universidad en un par de meses, querían pasar los últimos meses antes de que me fuera. Dijeron que estaban allí para disculparse si me había sentido ofendida por su comportamiento. Ahora la gente puede decir que estoy siendo excesivamente crítica, pero realmente no me gusta cómo lo formularon. ¿Qué significa siquiera decir que lo sienten si me sentí ofendida por su comportamiento? Su comportamiento fue ofensivo, por eso me sentí ofendida. Sabía que había estado dudando de mí misma durante unos días, pero las circunstancias han cambiado. Ahora sé que todos están de acuerdo en que lo que hicieron y la forma en que me trataron fue inaceptable, así que les dije que la única razón por la que había estado tan molesta era porque su comportamiento era incorrecto. Me ofendí porque lo que hicieron fue ofensivo. No había lugar para un S en esta situación. En lugar de aceptar eso y corregirse, me dijeron que incluso yo había sido muy distante con ellos, así que por supuesto no sabían lo que estaba pasando. Me hizo darme cuenta de que por más que intentara o por más que cualquiera intentara, mis padres estaban más allá de las disculpas. Les dije que se fueran porque sabía que solo iban a intentar manipularme aún más para hacerme creer que todo era mi culpa y eventualmente hacer que yo les pidiera disculpas a ellos en lugar de ellos a mí. Quería evitarme ese problema, así que simplemente les dije que se fueran, pero se negaron a levantarse y dijeron que no se irían hasta que me sentara, y discutí todo porque al menos merecían eso, especialmente después de todo lo que habían hecho por mí, lo cual simplemente significaba cosas normales que cualquier padre haría. Ni siquiera quería discutir, simplemente puse los ojos en blanco y empecé a volver a mi habitación. Entonces mi papá me gritó y dijo que no tenía permitido irme sin hablar con ellos. Afortunadamente mi abuela estaba allí y no iba a permitir que ese tipo de comportamiento pasara en su casa. Le dijo a mi papá que mantuviera la boca cerrada y la voz baja, porque después de la forma en que me trató no tenía derecho a gritarme, solo porque había tomado la decisión correcta para mí y me había alejado de ellos. Le indicó a mi padre que se disculpara conmigo y dijo que si no quería hablar con él no había nada que ella pudiera hacer. Tenían que irse porque no iba a permitir que me acosara mentalmente una y otra vez, solo porque estaban preocupados por su reputación y su imagen. Obviamente solo estaban aquí para traerme de vuelta porque estaban preocupados por lo que la gente pensaría si descubrieran que me había mudado y estaba viviendo con mi abuela, pero no me importa, tengo mi propio futuro en el que pensar. Mis padres intentaron hablar conmigo de nuevo, pero solo les dije que me dejaran en paz, porque todo seguía muy fresco y no iba a superar esto pronto. Finalmente tuvieron que irse porque mi abuela no iba a permitir que se quedaran mucho más tiempo. Después de que se fueron, ella me preguntó si quería volver a verlos y le dije que por un tiempo mi respuesta sería no, así que la próxima vez que intenten visitar mi abuela no los invitará a entrar. Hablé con Nathan sobre su visita también y me dijo que no tenía idea de que vendrían. Solo volvieron a casa hace un par de horas luciendo muy decepcionados y nadie había salido de sus habitaciones en un rato. Supongo que es bastante deprimente para él, pero no puedo evitarlo, así están las cosas. Actualización 3. Así que me voy a la universidad en una semana. Entré en mi primera opción y estoy realmente entusiasmada con mi futuro. Ahora va a ser muy difícil estar por mi cuenta, pero mi abuela ha hecho todos los arreglos para la mudanza. Ella se quedará conmigo y me ayudará a acomodarme en mi apartamento durante las primeras semanas. Mis padres y yo no hemos hablado en los últimos meses y mi salud mental mejorado considerablemente. Ya no me rompo en llanto aleatoriamente durante el día, así que supongo que mantenerme alejada de ellos ha tenido sus beneficios.
Nathan me ha dicho que las cosas en casa han vuelto bastante a la normalidad, supongo que no están peor sin mí, lo que me hace sentir un poco mal, pero me alegra por Mean. Por supuesto hemos mantenido el contacto y vamos a intentar hacer videollamadas al menos una vez a la semana. Voy a extrañar mi vida aquí, pero estoy emocionada por el futuro. Gracias por preguntar por mi actualización 4. Han pasado 6 meses desde que actualicé por última vez cuando me iba a la universidad, pero han pasado cosas y tengo que actualizar. Para empezar, he estado comiendo cada vez menos hidratos y eso ha ayudado a controlar mi fibromialgia. También he perdido peso, así que con todas esas mejoras he vuelto a caminar sin ayuda de mi silla de ruedas. Eso es muy bueno porque era muy molesto moverse por el campus con ella. Para quien lo pregunte, estoy haciendo una dieta keto baja en hidratos, aunque ciertamente como mucha carne y también grasa, lo cual me ha ayudado mucho. Comencé porque vi un vídeo de Joe Rogan con una chica que come así y eso le ayudó a mejorar muchos de sus problemas, así que decidí intentarlo y fue bastante bueno porque ciertamente me siento mejor. Eso sí, no soy médica, por lo que este no es un consejo, solo estoy contando lo que me funcionó a mí por si hay alguien con el mismo problema leyendo y quiere investigar. En cuanto a mis padres, se están divorciando. Nan se ha quedado viviendo con mi madre mientras que mi padre se ha mudado de casa. Nathan se siente un poco mal por todo, pero también entiende que es mejor que lo que estuvo viviendo los últimos meses. Eran peleas constantes, así que no era mucho mejor que ahora. Además, ahora tiene 16 años y no falta demasiado para que vaya él también a la universidad. Con suerte elegirá mi misma universidad y estaremos juntos. Pero si no, también está bien, aún continuamos hablando y haciendo videollamadas de vez en cuando. A mis padres y yo no he tenido comunicación alguna, no hemos vuelto a hablar desde ese día en casa de mi abuela, lo cual está bien, supongo.